En esta noche también al Laboratorio Sandoz, que es posible que podamos contar hoy con nuestro invitado. Para nosotros, nuestro invitado hoy es un amigo de la casa, una persona muy generosa. Cada vez que lo convocamos, lo que decía Lelio, está con nosotros y con una respuesta inmediata. Es el doctor Carlos Corticati, Talo para los amigos. Así que él es profesor adjunto de la Cátedra de Urología de la UBA y es el jefe del sector de Uro-Oncología del Hospital de Clínicas. Talo, muchas gracias nuevamente por aceptar. Le dejo la palabra a mi hermano, tu amigo, para que te salude y bueno, ya presentamos el nombre de la charla de hoy. Bueno, saludos a todos. Esta es una bienvenida en lo personal muy agradable. Con Talo somos amigos afortunadamente hace muchos años y es verdad, siempre que se lo ha convocado desinteresadamente ha colaborado con este curso que ya llevamos el 19º y realmente este año con la modalidad virtual también está siendo más exitoso. Bueno, lo vamos a escuchar hablando de un tema que él maneja con experticia, que es el cáncer de próstata, y en este caso con la recaída post-prostatectomía radical, cómo reestadificarlo, radioterapia de salvataje versus adyuvante, cuándo y cuál es la mejor opción. Así que, Talo, como siempre, te debemos, cuando termine esta maldita pandemia, te debemos la invitación en lo personal, ya sabes, como siempre acá en casa y nos vemos. Gracias por aceptar nuevamente. Dale, Talo. Bueno, muchas gracias a todos. Siempre es un placer estar con los amigos de Rosario y de toda la Argentina y compartir momentos agradables. Ya lo dije antes, para mí esto no es lo que más me gusta hacerlo por internet porque se pierden las relaciones personales. Pero bueno, dadas las circunstancias, creo que es un buen rescate poder seguir adelante con todas las cosas. ¿Estás ya, Gisela? Sí, sí. Ahí abajo tenés una flechita hacia arriba que dice compartir contenido. Una flechita hacia arriba, esta. La tercera. El tercer circulito. Sí, sí. No, La flechita de Cupido no son. Pará, ¿y ahora? Compartir. Tenés que tener abierto el archivo en tu escritorio, en la pantalla. Pará, primero lo abro. Claro. Exacto. Viste, Lelio, vos tampoco te podés quejar entonces, ¿viste? No soy el único. Ya te podés quedar tranquilo con esto, ¿no? ¿Ahí lo ves? ¿Me escuchás? No, ahora anda a compartir ahora. Si lo viste ya en pantalla, anda a compartir y ahí te va a aparecer para que lo cliques. Claro, pero ahora veo el PowerPoint, no veo el... Para ver. No, minimiza el PowerPoint y abrí de vuelta el Webex. Minimizo. Ahí está. Y acá está el Webex. Sí, y ahí cuando pones compartir se va a abrir una pantalla y te va a permitir seleccionar la presentación entre otros archivos que tendrás en tu escritorio. Ajá, el secreto es encontrarlo. Ahí te lleva un residente. Tendría que estar, ¿no? Claro. La mano derecha del viejo urólogo. Acá lo busco en PowerPoint. El que tenés abierto porque lo el que tenés abierto, ahí está. Ahí creo que entró. Ahí está. A ver si es esa la presentación. ¿Es esa? Todavía no salió, Talo. Todavía no se vio nada, está gris. Dice, ahora los participantes pueden ver lo que está compartiendo. Hay que esperar un segundito, seguro. ¿Ahí se ve? Ahora sí, sí. Sí. Maximizalo ahora el PowerPoint y empezá, Talo, cuando quieras. Todo de presentación. Ahí está. ¿Está? Sí. Dale. Todo tuyo, Talo.
Bueno, vamos adelante. Sabemos que la recaída bioquímica post-prostatectomía radical ocurre en un importante número de pacientes, aproximadamente un 30%. Ya tenemos clara la definición de lo que es la recaída bioquímica, tanto por las guías americanas como las guías europeas que comparten una definición semejante. Sin embargo, para poder definir lo que es una recaída bioquímica y para poder tomar una conducta, porque la conducta va a ser muy variable según la recaída bioquímica, el tiempo de la recaída bioquímica y otras variables que vamos a analizar, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poco la historia natural. En este trabajo de Pond, ya del siglo pasado, pues un trabajo del año 1999, pero que viene muy bien porque hicieron la recaída bioquímica en pacientes que en ese momento se le hacía muy poco, entonces pudieron conocer la historia natural de la enfermedad. Sobre 1997 pacientes sometidos a prostatectomía radical, el 15% en ese momento tuvo una recurrencia bioquímica. ¿Por qué ese número está bajo? Y bueno, acuérdense que en esa época se operaba mucho Gleason 6, se operaba mucho paciente de bajo riesgo o de muy bajo riesgo, que hoy en realidad ya no se operan y se operan pacientes más de riesgo intermedio o de alto riesgo. De ese 15%, solamente el 34% evolucionó a una enfermedad metastásica. Y la media evolución a una enfermedad metastásica fue de 8 años tras la recaída bioquímica. Y de ese 34%, ¿sí? Es decir, que del total de 1997 pacientes es el 5% o el 10%, el 43% murieron a causa del cáncer, 5 años después, ¿sí? De que tuvieran la metástasis. Esta es un poco la historia natural, y la historia natural tenemos que conocer porque el primer marcador de conducta ante una recaída bioquímica es la misma recaída bioquímica. Es decir, la recaída bioquímica de por sí nos va a dar muchos datos para poder analizar y tomar una conducta. Acá vemos la supervivencia a cáncer específica a los 15 años de estos pacientes con recaída bioquímica es del 83.6%. Yo lo primero que le digo a un paciente cuando viene con una recaída bioquímica post-prostatectomía radical, digo, señores, tranquilo, usted no se está por morir, no está por tener metástasis, no se está por quebrar un hueso. Lo primero que hay que hacer es sacarle el pánico a ese paciente, porque una supervivencia específica, 15 años, 83%, si nosotros tenemos una media de pacientes que operamos aproximadamente 65 años, o menor de 65 años, quiere decir que el paciente tiene una expectativa de vida de 15 años. Entonces, no hay riesgo, el paciente no se está por morir, no es que el cáncer camina por ahí ni nada. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle el pánico. Un tercio de los pacientes que tienen recaída bioquímica mueren por cáncer de próstata. Solamente un tercio. Y esto pasa generalmente a los 15 años de la recaída bioquímica. ¿Sí? Y encima, este es el mismo riesgo que tienen estos pacientes de morir de otras causas. Es decir, hay pacientes que se tienen que morir. Hay gente que se tiene que morir. Y yo creo que es un poco lo que pasa con el COVID. El COVID ha matado a mucha gente que ya tenía muy poca expectativa de vida. Si un paciente tiene 80 años y un montón de comorbilidades, su expectativa de vida es muy baja. Bueno, esto es lo mismo. El paciente con recaída bioquímica tiene una esperanza de vida que a lo mejor lo mate muchas veces otra enfermedad y no el cáncer. Y esto se lo tenemos que transmitir a los pacientes porque el paciente ve que el PSA sube y siente que se está por morir y probablemente lo mate más la angustia que la misma recaída bioquímica. Con el tiempo nos dimos cuenta que sobre muchas definiciones diferentes de recaída bioquímica, la definición de un PSA de 0,4 nanomogramos mililitro es la que mejor representa como predictor de progresión sistémica de la evolución de la enfermedad. Entonces, este es el parámetro más importante. El paciente que tiene un PSA de 0,23, 0,22, 0,25, no se mueve, no duplica, no nada, sigámoslo, ese paciente probablemente tenga recaída bioquímica pero no tenga cáncer. Sí es importante, porque sabemos que los pacientes con PSA menor de 0,6 nanogramos por mililitro es el que mejor pronóstico tiene para realizar una radioterapia de salvataje. Entonces tampoco nos tenemos que dormir, porque cuando el PSA ya está en 0,60, de 0,60 a 2, la posibilidad de una respuesta adecuada a una radioterapia de salvataje es muy baja. Entonces, una cosa tranquilísima, pero no dormirse, estar atento y seguirlo bien de cerca. No todas las recaídas bioquímicas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un PSA entre 0,20 y 0,29, solamente el 49% va a aumentar el PSA posteriormente. Cuando este PSA está en 0,30 y 0,39, ya el 62%.
Y cuando está entre 0,60 y 0,79, el porcentaje es mucho más alto. También tenemos que conocer el tiempo de la recaída bioquímica o recidiva bioquímica. Cuando el tiempo es menor de 2 años, está asociado a una recidiva a distancia. Y cuando es más de 2 años, está asociado más a una recidiva local. ¿Se acuerdan antes, hace muchos años, cuando no teníamos recaída bioquímica y lo primero que le hacíamos era una biopsia transrectal, con guía transrectal de la anastomosis? Ninguno puede diagnosticar un cáncer. Y encima le biopsiábamos la anastomosis, que no era nada sencillo. Una cosa que tenemos también clara, que a más tiempo a recaída bioquímica hay mayor sobrevida, y eso tiene que ver con el tiempo de duplicación del PCA. Cuando la recaída bioquímica es posterior a los 3 años, la sobrevida es 87% a los 15 años. Ahora, si es antes de los 3 años, y sobre todo si el PCA, tiempo de duplicación PCA es bajo, de 9 meses, la sobrevida baja ya a 41%. Entonces, recaídas tardías, no le demos tanta importancia, controlemos al paciente y nada más, y relacionemos los dos con su edad y con su expectativa de vida. Cada año que se demora una recaída bioquímica disminuye un 24% la mortalidad cáncer específica de nuestro paciente. Entonces también tengamos en cuenta eso. Y acá vemos las curvas, claramente las curvas de sobrevida, de mortalidad cáncer específica, relacionadas específicamente con el tiempo, ¿sí?, a la recaída bioquímica. A menor tiempo, menor mortalidad de cáncer específica; a mayor tiempo, menor mortalidad de cáncer específica. Claramente las curvas hablan por sí solas. La recurrencia temprana está asociada a qué? Y está asociada a un estadio tumoral más avanzado, que mayor, a un Gleason de más alto, básicamente a lo que es una enfermedad de riesgo alto. El tipo de duplicación del PCA parece ser uno de los marcadores más importantes de evolución de una recaída bioquímica. ¿Sí? Cuando este tiempo es menor a 12 meses, tiene mucho mayor riesgo de que esa recaída bioquímica se transforme en una recurrencia clínica, que es la que realmente va a formar al paciente. Entonces, cuando evaluamos, tenemos que evaluar factores de riesgo del paciente, mortalidad cáncer específica, factores de riesgo patológicos y progresión clínica, para definir la recaída bioquímica y para definir la conducta a tomar con nuestro paciente. Como conclusiones, con un PCA mayor a 0,2 y elevándose, la decisión es más simple. Simplemente esperar a 0,4 para decidir la intervención. Obviamente, intervenir cuando hay buen pronóstico de vida. Con elevaciones menor a 0,1 y factores de riesgo adversos, por ahí conviene hacer tratamiento antes y no esperar que suba más el PCA. A partir de todos estos datos, en el año 19, la Asociación Europea de Urología hace las recomendaciones justamente para normatizar qué paciente tiene recaída bioquímica de alto riesgo y bajo riesgo. Y básicamente para, a partir de esa definición, poder tomar una conducta más agresiva o menos agresiva, o simplemente una vigilancia activa también de la recaída bioquímica. Como dijimos antes, posterior a la prostatectomía radical, el 27 al 53% de los pacientes experiencian una recurrencia bioquímica. Sin embargo, no todos estos pacientes continúan desarrollando progresión de la enfermedad, y la tasa de progresión también varía. Ya lo dijimos, después de la prostatectomía radical, el umbral que mejor predice metástasis adicionales es el PCA mayor a 0,4. Acá también se habla un poco de recaída bioquímica por radioterapia, es decir, el consenso de Phoenix, que implica con una precisión del 80% para falla clínica, cualquier aumento del PCA mayor a 0,2 nanogramos mililitro, más alto que el PCA del NADIF, independientemente del valor del PCA NADIF. De esta forma, y después de un análisis muy importante del número de pacientes y datos, etc., la Asociación Europea divide la recaída bioquímica posterior a prostatectomía radical en bajo riesgo y alto riesgo, siendo lo de bajo riesgo aquellos que tengan un PCA, un tiempo de duplicación del PCA mayor a 1 año y un Gleason menor a 8, o su variable Unisup menor a 4. Y de alto riesgo, aquellos pacientes que tienen un PCA de tiempo de duplicación menor a 1 año y cualquier Gleason 8, 9 o 10, o el ISUP 4 o 5. La recaída bioquímica posterior a radioterapia se divide cuando es mayor a los 18 meses
o con cualquier Gleason 8, o de alto riesgo cuando es menor a los 18 meses y cualquier Gleason 8, 9 o 10. Como conclusiones, ellos dicen que para pacientes con un PSA de tiempo de duplicación de PSA menor de 6 meses, la radioterapia de salvataje resultó en una reducción de la mortalidad cáncer específica para hombres con o sin adición de bloqueo androgénico. Pacientes con un PSA de tiempo de duplicación PSA mayor de 6 meses no hubo un efecto significativo de la radioterapia de salvataje, con o sin asociación de bloqueo androgénico. Y los pacientes con un PSA double time menor de 6 meses, la radioterapia salvataje tuvo un efecto protector solo cuando se inició dentro de los 2 años del diagnóstico de recaída bioquímica. Para los pacientes con PSA de tiempo de duplicación PSA de 6 meses con recaída bioquímica de bajo riesgo, después de la prostatectomía radical primaria, se recomienda retrasar la radioterapia de salvataje. Es una opción segura. Los pacientes con alto riesgo se recomienda la radioterapia de salvataje temprana. Solo los pacientes con PSA, publicación PSA de 6 a 12 meses y un score de Gleason 3 mayor, podrían beneficiarse aparte asociando bloqueo androgénico de rescate. Este trabajo muy interesante permitió la clasificación en bajo riesgo y alto riesgo. Y saben que los trabajos son buenos cuando el trabajo se hace y aparte cuando hay un estudio que lo valida, porque hay muchos trabajos que se presentan y no tienen estudios validatorios y tienen una debilidad estadística bastante importante. Este es un trabajo posterior al mismo en el cual un grupo valida, Alemania valida estos estudios, realiza un estudio semejante para ver si los resultados son los mismos. ¿Sí? Como dice acá, fue el validar la agrupación de riesgo de recaída bioquímica y evaluar la predicción de progresión metastásica y mortalidad cáncer perifísica utilizando estas definiciones. También evaluaron la indicación de la radioterapia. Estas son las curvas donde se ven los dos grupos, obviamente eran muy diferentes, todas las P son diferentes, pero ¿por qué? Porque eran grupos divididos en bajo riesgo y de alto riesgo. 510 pacientes en cada grupo, uno 510 y el otro 530, con un número interesante de pacientes y con una base de datos muy importante. Y de vuelta las vuelven a hablar por sí solas, los pacientes con recaída bioquímica de bajo riesgo, la probabilidad de mortalidad libre de metástasis es mucho más alta que los pacientes con alto riesgo. Acá vemos la curva, vemos una curva que tiene una separación importante, ¿sí? Con una P estadísticamente muy significativa. Y la misma curva, pero la probabilidad de mortalidad a cáncer específica, ¿sí? Vemos que también tenemos una diferencia bien estadística, y los pacientes con bajo riesgo, fíjense usted, prácticamente a 120 meses, la sobrevida es exactamente la misma, ¿sí? Que al inicio. O sea, esta definición de bajo riesgo, alto riesgo nos permite muy bien cómo definir y cómo seguir estudiando a nuestro paciente. En realidad también nos permite decir a qué paciente no seguir estudiando. No tiene mucho sentido un paciente que tenga un bajo riesgo de recaída bioquímica, un Gleason bajo, etcétera, hacerle por ahí un PET, PSMA o cualquier método para investigar la metástasis. En realidad lo que tenemos que hacer con ese paciente es nada y vigilarlo a través del tiempo. Entonces, estas definiciones nos pueden tomar conductas antes de empezar a indicar un montón de estudios también costosos y a veces innecesarios. Como conclusión, dicen ellos, nuestro hallazgo corrobora la validez de los nuevos grupos de riesgo de la IUA con respecto a recaída bioquímica, que son fácilmente aplicables en la práctica clínica diaria y podrían ser valiosos en la toma de decisiones para la terapia de rescate y los ensayos clínicos. Bueno, como dijimos recién, un aspecto muy importante cuando tenemos una recaída bioquímica. Lo primero, obviamente, es definir si es de alto riesgo o de bajo riesgo, y después definir si vamos a hacer algún tratamiento o no vamos a hacer tratamiento. Si el paciente tiene una recaída bioquímica muy tardía, no sé, 5 años después de una prostatectomía radical, el paciente ya tiene 75 años, 77 años, y tiene comorbilidades asociadas, muy probablemente a ese paciente no le vayamos a hacer nada. Entonces no tiene sentido a ese paciente someterlo
a más estudios o más cosas, lo que tenemos que hacer es observar. Ahora, si tenemos un paciente joven que tuvo una recaída bioquímica temprana, que tiene una recaída bioquímica de alto riesgo, tampoco tiene sentido que le hagamos nada más si lo único que vamos a hacer es indicarle un bloqueo androgénico, que es lo que uno lamentablemente ve que se indica de sobremanera en este tipo de pacientes. Recaída bioquímica, enseguida bloqueo androgénico y listo. De esta forma, perdiendo muchos pacientes que podemos rescatar. Rescatar por rescatar zonas no irradiadas, o se puede utilizar la radioterapia estereotáxica para irradiar, por ejemplo, adenopatías que hayan metastásicas que hayan quedado posterior a una prostatectomía radical. O se puede hacer cirugía de rescate. Nosotros estamos trabajando mucho, y ustedes ya lo han escuchado, varias veces en rescate de cirugía ganglionar, es decir, pacientes que tienen prostatectomía radical, que recaen bioquímicamente, que el PET-PSMA muestra una recaída ganglionar, y a esos pacientes muchas veces le hacemos linfanectomía de rescate. O pacientes que la radioterapia no logró esterilizar las zonas de linfanectomía, también hacemos linfanectomía de rescate en pacientes irradiados. Y también hacemos cirugía de salvataje de la prostatectomía radical. Entonces, es fundamental saber, primero, qué chance tenemos de hacer cosas, qué posibilidades tenemos de hacer cosas antes de indicar más estudios complejos. Tenemos un problema grave con nuestras guías y con mucha de nuestra realidad. Los estudios que utilizamos para estadificar durante muchos años los pacientes están perdiendo vigencia, porque las nuevas imágenes, las imágenes moleculares, muestran mucho más que la simple anatomía. Los estudios que nosotros usamos, la TC, el centellograma, son estudios, yo diría que ya entrarían en el carácter de obsoleto para estadificar y para evaluar recaída bioquímica. Tenemos que dejarlo de lado, más vale no hacer nada, hacer un PET scan, un bone scan a un paciente que tiene una recaída bioquímica de 0,30 es tirar la plata. Y hacer una TC también es tirar la plata. No vamos a encontrar nada con esos estudios. Muchas veces los auditores, cuando pedimos los PET scan, nos dicen, no, pídale el centello y el ataque. Y bueno, van a gastar más plata, porque la TC y el centello no sirven para estadificar a estos pacientes. Así que debemos sacarlo de nuestras guías y empezar a estadificar más correctamente y empezar a conocer más correctamente dónde está la enfermedad. Las imágenes convencionales, como dije antes, han mejorado también, sirven mucho más. La resonancia magnética por difusión nos permite ver mucho mejor imágenes de la próstata, de los paquetes vasculares, de las vesículas seminales, etc. Son de alta resolución, son imágenes que se hacen rápido. Una TC actual se hace muy rápido, no tanto la resonancia, pero sí la tomografía, ¿sí? Pero han perdido sensibilidad y especificidad. Acá vemos claramente la sensibilidad y especificidad para la detección de metástasis ganglionares, con la linfanectomía de referencia. Para la TC es de 42 al 82%, para la resonancia del 39 al 82%. ¿Sí? Y el centellograma, para poder diagnosticar una metástasis ósea, necesita tener entre 20 a 50 PSA para diagnosticar la mitad de las metástasis óseas. Son estudios que realmente tenemos que replantearnos si tiene sentido hacerlo. Con esto no quiero decir que hagamos los otros caros, sino que seleccionemos el paciente que requiere seguir siendo estudiado. ¿Y cuáles son las nuevas generaciones de imagen? Y acá viene por ahí lo nuevo que viene en todo esto. Fíjense que en PubMed, si uno pone PET y próstata cáncer, aparecen 3.366 papers. Hay muchísimo de nuevo en todo esto. Va a haber cada vez más, no solo hay estudios que utilizan esto para estadificar y para diagnosticar, y ya se está hablando de moléculas que pueden utilizarse inclusive para tratar. Estas nuevas generaciones de imágenes se componen básicamente de moléculas y de tracers, que serían los rastreadores, los buscadores. Entre los buscadores los más utilizados está el 18-fluor, la colina y el galio, ¿sí? El carbono, perdón, y el galio. Y las moléculas que tienen acción al cáncer de próstata, la fluciclovina, el fluorsodio, que tiene alta afinidad para determinar metástasis óseas, la colina, que fue el primero que usamos, pero ahora ya está entrando en desuso, el acetato, y el más importante es el PSMA,
con todas sus variables, porque hay un montón de tipos de PSMA y van mejorando cada vez más su sensibilidad y su especificidad. Este fue uno de los primeros, que se usa mucho en Estados Unidos, fue aprobado en mayo del 2016 por la FDA. Más de 1.000 centros en Estados Unidos lo hacen y hay más de 65.000 pacientes con imágenes han sacado muchas conclusiones. ¿Sí? El porcentaje de detección positiva es 7%, pero lo que nosotros queremos saber es cuando el PSA está más bajo. Cuando el PSA es menor a 0,79, solamente el 41% de los pacientes tienen enfermedad detectable por medio del PET. Cuando el PSA está mayor de 6, 87%. Pero ojo, el grupo que nosotros sabemos que queremos tratar es más bajo. Entonces, para recaída bioquímica, lo que necesitamos es un marcador que nos marque cuando la enfermedad baja, cuando el PSA es bajo. Cuando el PSA es alto, ya sabemos que las terapias de rescate que podemos utilizar pierden una efectividad muy importante. Esto, cuando se empezaron a hacer los mismos trabajos de fluciclovina, lo más importante es que lograron modificar cosas, ¿sí? En el 59% de los casos hubo un cambio en el manejo de la terapéutica que se iba a instalar. Se modificó el régimen de hormonoterapia, se modificó la radioterapia, se cambió a observación o se ofreció el salvataje con radioterapia. Esta es la importancia de estos nuevos estudios moleculares y nos van a permitir jugar con muchas otras cosas que antes no podíamos hacer o que nos hacíamos a ciegas. Este es un estudio prospectivo, multicéntrico, local, 213 pacientes con recaída bioquímica. La detección bajo el nivel del PSA fue cuando el PSA estaba en 0 y 0,5, 31%, de los cuales el 17% era extraprostático. Entre 0 y 5 y 1, 50%, entre 1 y 2, 66%. Después de esto se empezó a investigar el PSMA, yo una cosa que la verdad que no sabía, que no estaba comercial. Esta diapositiva es del curso de génito urinario, de cáncer génito urinario este año de San Francisco, y aparentemente por lo que dice acá está en investigación, no comercializable en Estados Unidos. La verdad no sé eso, no me consta. Es una proteína de transmembrana, está expresada en el 90-95% de los cánceres de próstata y tiene múltiples ligandos que se pueden usar. ¿Sí? Nosotros tenemos más relación con el galio PSMA, ¿sí? El galio 11, pero también está con galio 617, que ya tiene un uso teranóstico, es decir, que podría tener un uso no solo diagnóstico, sino algún tipo de uso terapéutico. Y, como ven, hay un montón de diferentes PSMA en estudios. Tal vez lo más interesante para nosotros sean el galio PSMA, porque es lo que tenemos, y el RH, que es teranóstico y que es el futuro probablemente más que se va a venir. Cuando comparamos los resultados del galio PSMA con la fluciclovine, este estudio fue prospectivo en la UCLA, fue recaída de química posterior a prostatectomía radical que no hayan recibido terapia de salvataje con radioterapia. 140 fueron escrinados, 50 enrolados, PSA entre 0,2 y 2. Los índices de detección fueron globalmente el 56 versus el 22%, o sea, el doble a favor del PSMA galio. En la detección de los ganglios pélvicos, 30 versus 8, y en la componente extrapélvico, M1, 16 versus 0. ¿Sí? Acá las tablas comparan por sí sola, el PSMA en rojo y el azul el fluciclovine. Fíjense que realmente la diferencia es muy importante, o sea que tenemos que un poquito empezar a anular este y darle, gracias a Dios, pelota a este, que es lo que nosotros tenemos en este momento. Y este es el radio híbrido, es el futuro. Esto va a reemplazar dentro de unos años, va a reemplazar al galio, básicamente porque tiene más sensibilidad, más especificidad y aparte tiene un probable uso teranóstico. Acá se ve un estudio retrospectivo, 260 pacientes con recaída bioquímica post-prostatectomía radical, que es nuestro tema de hoy. PSA de 0,2 a 0,5, 71% de positividad, ¿sí? Con menos de 0,5. Acuérdense, con la fluciclovina esto era muchísimo más bajo.
Sí, obviamente, a más PSA, más porcentaje, pero PSA menor de 1, 86% de los pacientes tienen marcación en algún lado. Entre 1 y 2 lo mismo, y cuando más de 2, el 95%. Acá vemos un estudio comparativo. Fíjense, la colina, que lo que nosotros usábamos hace no tanto tiempo, creo que hace unos años, se me da acá, la colina con un PSA menor de 0,5, que es el que nos interesa buscar, porque es el que más resultados va a tener si tratamos, por ejemplo, con radioterapia salvataje, su porcentaje de hidroxicloroquina del 31%, el galio PSMA del 58% y el 71% para el radio híbrido. Estos números son realmente muy interesantes, con PSA de 0,5 a 1, 78% de los pacientes para el radio híbrido y 73% para el PSA, acá ya se equiparan. Con lo cual uno diría, más costoso, pacientes candidatos al radio híbrido serían aquellos pacientes que tienen un PSA menor de 0,5. Pacientes entre 0,5 y 1 tendríamos que optar por el PSMA gallo, que va a ser más barato, y pacientes que tengan un PSA entre 1 y 2 también seguir con el PSA más alto y reservar la colina cuando tenemos PSA muy alto, es más barata y no necesitamos tanta sensibilidad y especificidad como con los otros. No nos olvidemos, esto no está disponible en Argentina todavía, pero cuando queremos evaluar una recidiva local o una infiltración de vesículas seminales, es decir, evaluar la recidiva local, es realmente muy superior el PET asociado a resonancia magnética que el PET asociado a TC. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando evaluamos recidivas locales nada más. Para el resto es lo mismo, pero para la recidiva local no. PSMA, PET, MRI es muy superior a la detección de recurrencias locales frente al PET-TC. Un poquito de lo que hablaba antes, esto lo meto acá como agregado, pero ¿se escucha? Pero el 25% de los hombres desarrollan una recurrencia clínica temprana después de la cirugía. Una vez estratificado, tenemos que evaluar una de las posibilidades, y una de estas posibilidades es hacer una linfanectomía de rescate. Esta tabla lo único que nos dice es cuáles son los factores predictivos de recurrencia después de la linfanectomía de rescate, es decir, el Gleason 5, la presencia de que haya recibido hormonoterapia antes que se haga el PET scan, porque engaña, y más de 3 ganglios positivos en el PET son los que tienen más índice de recurrencia. En este trabajo, que se hizo la linfanectomía en pacientes que tenían recaídas bioquímicas y enfermedad ganglionar detectable, se removieron un total de 26 ganglios, el número de ganglios positivos fue 9%, 0, 23%, 1 ganglio, 14% de ganglios, más de 3 ganglios, 54%. El PSA posterior fue 0.3. La diferencia del PSA entre el previo y el anterior fue de menos 1.4, bajó de 2.803. El porcentaje de respuesta después de la linfanectomía, definido como PSA menor a 0,2, no el 56%, sí el 44%, es la mitad de los pacientes volvieron a números previos a la linfanectomía. Y el PSA no detectable, menor a 0,1, 70% no lo tuvo, pero 30% sí lo tuvo. Entonces, estos estudios nos permiten no solo diagnosticar, sino tomar una conducta, eso es lo importante. El PSMA, el PET, ¿no? Que se pida cuando uno va a cambiar o tomar una conducta. Cuando no va a tomar una conducta o va a indicar un bloqueo, no tiene sentido. Estas son las curvas de recurrencia clínica libre de enfermedad en estos pacientes, fíjense, 50% a los 36 meses. Y acá tenemos la recurrencia libre de recaída bioquímica, 36 meses, un 30% de los pacientes están libres de recaída bioquímica. Ustedes dirán, bueno, pero no lo curaron. No, en cáncer de próstata, la enzalutamida, la viraterona y todas las nuevas drogas no curan a nadie, aumentan la sobrevida. Nosotros a la cirugía tenemos la mala costumbre de medir sus resultados con nada más que con un PSA de 0. 15 años libre de recaída bioquímica, así medimos cirugía. Yo creo que en cáncer de próstata tenemos que empezar a meternos, como se ha hecho con el tratamiento sistémico, y evaluar que aumentamos la sobrevida libre de recaída bioquímica o la sobrevida global con todo este tipo de cosas, y esto va a beneficiar al paciente y va a retrasar
el inicio de otras terapias, con lo cual esa curva de sobrevida la podemos llevar mucho más allá. La mortalidad cáncer específica también está clara y beneficiada. Bueno, creo que acá con recaídas bioquímicas hemos tenido bastante. Ahora vamos a ver un poquito radioterapia adyuvante o de rescate. Esta fue una duda que tuvimos siempre los urólogos hasta hace unos años. Ya vimos antes que la Asociación Europea de Urología, con su definición de recaída bioquímica en alto riesgo y bajo riesgo, daba algunas recomendaciones. Pero los mejores trabajos han surgido el año pasado, los trabajos que han definido perfectamente quién, cuándo y cómo irradiar. Estos trabajos fueron presentados creo que en ASTRO, así que muchos, porque todavía no están, o por lo menos no encontré yo las publicaciones, pero los ASTRA están claros y permiten sacar conclusiones evidentes. El objetivo del trabajo fue demostrar que la radioterapia adyuvante, entendiendo como la adyuvante aquella que se hace dentro de los 3 meses de la cirugía, independientemente de la recaída bioquímica. Ellos decían que reducía el riesgo de recaída bioquímica en pacientes con alto riesgo de postprostatectomía versus la radioterapia de salvataje. Son 2 grupos, adyuvante y salvataje. Los pacientes que fueron indicados debían tener factores de alto riesgo de recidiva, como son la extensión extraprostática, la invasión de las vesículas seminales, márgenes quirúrgicos positivos, y tener un PSA postoperatorio menor de 0,1, porque si no era una persistencia tumoral. La tasa libre de recaída bioquímica a 5 años fueron del 86% para el brazo de radioterapia adyuvante, en comparación con el 88% con el brazo de radioterapia salvataje. Lo importante de esto no solamente es que estos números son iguales, sino que la mitad de esos pacientes con alto riesgo, o 30 al 50% de los pacientes con alto riesgo, que fueron a radioterapia de salvataje, que no se hizo radioterapia adyuvante, no requirieron realizar radioterapia de salvataje, simplemente no tuvieron recaída bioquímica y no se irradiaron, como diríamos acá en Buenos Aires, al cohete. El 6% de los pacientes del brazo de radioterapia adyuvante desarrolló evidencia de recidiva local, regional o distante a los 8 años, en comparación con el 5% de los que recibieron radioterapia de salvataje. ¿Sí? La tasa de toxicidad genitourinario de grado 2 o mayor fue menor también en el grado de terapia de salvataje, justamente porque está separado de la cirugía y se agrega menos morbilidad. Con la radioterapia de salvataje se ahorra aproximadamente la mitad de los hombres de radioterapia pélvica y se asocia con niveles significativos más bajos de toxicidad genitourinaria. Es decir, hoy por hoy la radioterapia de salvataje es una buena indicación y la adyuvante deberíamos dejar de indicarla así como costumbre. El otro estudio fue el RADICALS. ¿Sí? Es el mayor ensayo de radioterapia postoperatorio en el cáncer de próstata. No encontró diferencias en la recurrencia de la enfermedad de los 5 años entre los hombres que recibieron radioterapia de forma rutinaria, adyuvante después de la cirugía, y los hombres que recibieron radioterapia más tarde. Sí, el cáncer reapareció. En este estudio se inscribieron 1.396 pacientes después de la prostatectomía por cáncer, pacientes del Reino Unido, Dinamarca, Canadá, Irlanda. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a radioterapia postoperatoria o al enfoque estándar de observación solamente. Una media de seguimiento de 5 años, la supervivencia libre de progresión fue del 85% del grupo de radioterapia adyuvante y del 88% del grupo de radioterapia salvataje. La incontinencia urinaria fue peor al año en el 5x3 de los pacientes que recibieron radioterapia adyuvante, en comparación con el 2,7% que tenían atención estándar. Y la estenosis uretral grado 3-4 del grupo RTOG fue del 8% del grupo de radioterapia adyuvante y 5% del grupo de radioterapia salvataje. Es decir, la radioterapia de salvataje tiene beneficios en todo sentido. Por un lado, permite ahorrar un 50% de pacientes que no se van a irradiar, y por otro lado, tiene menos efectos. Acá hay una comparación entre los 3 estudios. Este es el GETUC, que es otro estudio que también hizo lo mismo. Fíjense que estos estudios empezaron a hacer en el año 2007 al 2016, se rolaron. 2009 al 2015 para el radical el más importante, los criterios de elegibilidad más o menos semejantes, salvo el REL que incluía los PT2 que son discutibles.
el tipo de radioterapia, la dosis. Bueno, compara bien los estudios. Lo más importante de esto es esto. A la izquierda, radioterapia adyuvante mejor. A la derecha, radioterapia salvataje mejor. Todos los análisis de los 3 estudios dan a favor de la radioterapia de salvataje y no de la radioterapia adyuvante. Esto es, entonces, a partir de lo que tenemos que hacer ahora, a partir de estos nuevos estudios y de las nuevas posibilidades de explicación. Una última palabra. Esto es algo que los urólogos... ¿Se me borró? No. Sí, poné a compartir de nuevo. Debe ser porque debe tener poca señal. ¿Puede ser? ¿Podés compartir de nuevo? Sí, estoy en eso. Pará. Lo que pasa es que tengo muy mala señal de internet. Bien. ¿Dónde está el compartir de nuevo? ¿No? Bueno, en realidad faltaban 2 diapositivas nada más. ¿Me escuchan ahí? El tercer icono. Sí, escuchamos. Solo nos faltaban 2 diapositivas en las cuales se comparaban los resultados de pacientes en los cuales se hacía radioterapia de salvataje con o sin hormonoterapia. Indudablemente hay un beneficio, sobre todo en el grupo de alto riesgo, de asociarlo con hormonoterapia, ya sea con bloqueo periférico solo, con bicalutamida, o con bloqueo completo. Los 2 estudios demostraron un beneficio importante a favor del grupo con bloqueo androgénico asociado. Muy bien. Era lo único que nos faltaba, espero que haya estado claro. Escucho preguntas. Muy bien, Talo. Muchas gracias, en serio. Bastante completo lo hiciste, gracias a Dios. A ver, preguntas todavía en el foro, en el chat no hay. Vamos a ver si van surgiendo algunas. Talo, yo te voy a preguntar algo mientras los participantes te opinan. Habida cuenta de la baja sensibilidad que tiene el centellograma óseo y la tomografía en la época, o sea, previo a la prostatectomía radical. Te saco un poco de contexto para que vayamos buscando las preguntas. ¿Vos la estás haciendo de rutina? ¿Estás tomando algún valor de PSA como para iniciar la toma de decisión? ¿O directamente haces otro tipo de estudio para estadificar previo a la prostatectomía radical? Lo que pasa es que lamentablemente en las guías todavía figura el centellograma de la radioterapia. Entonces, alto riesgo, cáncer de próstata alto riesgo, yo lo estadifico completo. Todo. Algo intermedio alto también. Prefiero conocer la verdad y explicárselo. Entonces uno va a saber bien qué explicarle al paciente, qué decirle y cómo actuar ante eso. Creo que las guías tienen que cambiar, van a cambiar. Los estudios no tiene sentido hacer un centellograma con un PSA menos de 20 y me va negativo de gastar plata al PED. Perfecto. Totalmente. Por favor. Cuando quiera avisarme que me pongo. Ahí Maxi mandó algo, Fabián. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo no lo puedo ver de acá. A ver. Ante el requerimiento, lo que decís, Maxi, ¿querés hablarlo? Pregúntalo con el micrófono. Dale. Hola. Sí, Maxi, dale. Ahí estamos. No, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien. Muchas veces, por más que sí, o sea, no tiene sensibilidad ni nada, las mutuales para autorizar algún tratamiento, ya sea la hormonoterapia previo a la radioterapia o el mismo tratamiento rádico, exigen sí o sí centellograma y más que nada algún estudio por imagen o una resonancia, en el mejor de los casos, o una tomografía. Y directamente, puntualmente, el IAPOS, que viene a ser el idioma de allá, sin la tomografía, ni siquiera autorizan para realizar algún PET scan ante una recurrencia bioquímica sostenida.
Claro. Bueno, por eso es lo que yo te hablaba antes. Lo que tenemos que hacer es educar a los auditores. Porque Claro, bueno, el problema, educando al auditor se llama. El problema es que vamos a hacer el centello, no va a dar nada, vamos a hacer la tomografía, la resonancia, no va a dar nada, y después vamos a decir, sí, ahora pagás la resonancia. Y gastaste 2 estudios al cuento. Puntualmente, no hay ningún estudio, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que las guías siguen avalando el estudio de la recurrencia con tomografía y centellograma, que diga que la tomografía y centellograma es adecuada. O sea, yo he leído las guías europeas y hablan de la baja sensibilidad digamos, para la detección de recurrencia local. Maxi, igual, hoy en día la guía europea ya pone en recurrencia bioquímica, si es más de 0,2, pedir un PET-PSMA. Ya pone derecho en la guía europea. O sea, que acá no hayamos actualizado todavía las guías de nuestro país. Aparte porque tampoco hay para hacer en forma global PET-PSMA a toda la gente. No lo hay. ¿Tienen PSMA en Rosario? No, que yo sepa no. Nosotros tenemos inclusive para los metastásicos, escúchame, Talo, inclusive para los metastásicos, para entrar en M0, cuando son resistentes, los estudios del Titan, por ejemplo, te pide centello y te pide tomografía, porque si no se te daría todo positivo. Sería el M1. Desaparecen los senderos. Claro, desaparece todo el M0, la realidad es esa. Eso depende mucho del valor del PSA. Nosotros hicimos el estudio de la prostatectomía radical, que tenemos 10 pacientes en resistente a la castración M0, y todos esos fueron evaluados con colina, porque era lo que había en ese momento. Hoy ya le pedimos PSMA. Y todos tenían colina negativo, captaban en la próstata y no captaban fuera de la próstata. De ese grupo, un 25% tenía ganglio positivo. A ver, Talo. Hoy por hoy, para indicar una prostatectomía radical en el M0 cáncer de próstata en pacientes irradiados, que es el grupo que estamos trabajando, de paso, si tienen pacientes, mándenme porque no puedo juntar, o hagamos un multicéntrico. Creo que es un trabajo muy interesante. No creo que vayamos a curar a nadie. Repetir los pacientes que son pacientes que fueron irradiados, sí, jóvenes, sí, que recayeron con bioquímicamente, que no se le hizo la prostatectomía radical de rescate, porque seguramente se le dio hormonoterapia, que muchas veces lo manejan los oncólogos, y que también jóvenes se hicieron resistentes a la castración, es decir, que empieza a subir el PSA con testosterona en castración y sin evidencia de enfermedad a distancia. Es decir, es prostatectomía radical en cáncer de próstata resistente a la castración, M0 post-radioterapia. Perdón, Talo, ¿tienen algún estudio de estratificación con PET-PSMA o con centello y TAC? No, ahí hicimos la mayoría, porque ese estudio yo lo empecé a hacer ya hace unos cuantos años. En ese momento no había nada, eran TAC y centello, no había todavía PET, y la mayoría de los pacientes son estratificados con PET colina. En los últimos 2 años ya empezamos a incorporar pacientes estratificados con PET-PSMA. Bien, porque recordar una cosa, que hay uno de los estudios que lo estuvimos charlando ahí, estaba preguntando Federico Ferraris también, hay uno de los estudios que tienen, digamos, se descubren los oligometastásicos por hacerla a los M0, justamente el PET con PSMA, y los ponen como oligometastásico, pero el 25% de esos pacientes en realidad tienen metástasis ganglionares, que podrían haber sido rescatados. Claro. ¿Está? Que no es lo mismo que tener metástasis ósea, por más que sean menos de 5. O sea, lo que por ahí confunde el término de oligometastásico, considerar el N1 o N2 como oligometastásico cuando es N, no es M. Tal cual. Entonces, ese es el problema también cuando mezclan en toda la estadística oligometastásico y son ganglios positivos también. A ese grupo de pacientes, si son jóvenes, la media de pacientes nuestros tratados con eso, creo que son 10 hasta ahora. Lo iba a pegar, pero se hacía larga la charla. La media de edad de la prostatectomía de rescate está en los 61 años, una cosa así. Son pacientes muy jóvenes que lo vamos a ver cada vez más porque se usó un exceso de radioterapia en cuanto a pacientes jóvenes. Y solamente un 3% de los pacientes que recaen a la radioterapia se les ofrece en el mundo y en la Argentina la prostatectomía radical de rescate. Entonces, esos pacientes ¿las complicaciones cuántas son? ¿Cómo? ¿Las complicaciones cuántas son? Incontinencia que queden después de la cirugía. Lisandro es. La continencia es más importante que la prostatectomía radical de rescate, pero no es la regla. La impotencia obviamente sí es la regla.
Sí, por Las supuesto. complicaciones locales son las mismas porque no son pacientes que vos los operás con 40 de PSA. Lo ideal son pacientes que estén con un PSA, bueno, estadísticamente los que mejor andan son los que tienen un PSA menor de 4. Por eso es difícil de reclutar a estos pacientes, porque a mí los que me llegan porque vienen en consulta o están siendo resistentes a la castración, No porque sé. yo hubiera hecho la prostatectomía radical, se la hubiera hecho en el momento de la recaída bioquímica por radioterapia. Claro. Lo que digo que entre todos, Con una seguro linfadenectomía que si ampliada. buscamos hay muchos de esos pacientes. Y el problema es que ahora con la nueva droga también enseguida el paciente en vez de cirugía de rescate va a viraterona, a salutamida, etcétera, que como dije antes no cura nada, aumenta la sobrevida. Bien. Talo, a ver, lo que dicen Aparte, aquí, perdón, por lo que dicen la guía europea ahora, vos te tenés que guiar, o deberían guiar con bajo riesgo o alto riesgo de recurrencia, ¿no es cierto? Pero vos sí, seguís señor. considerando el 0,1 o 0,2 ahora para decir, bueno, está recayendo el paciente. Ahora, si me dice que el doubling time tiene que ser menor a un año o mayor a un año para decir si es bajo riesgo o alto riesgo, ¿con qué valores de PSA estamos Sí. trabajando con el paciente? O sea, ¿cuánto lo esperaste y a cuánto llegó el PSA? ¿Se entiende? Porque estamos hablando de que tal vez fue de 0,1, 0,01, 0,04, 0,06. ¿Está? ¿O Bueno, estamos hablando de recurrencia de enfermedad real? no, tenés que esperar no mucho, porque el pesado del time lo puedes sacar antes, lo puedes calcular. Claro, pero ¿con qué valor estamos hablando? Estamos hablando con valores muy finitos, muy bajos. Sí, claro. En Está, realidad, estamos sí, porque si vos vas a rescatar, tenés que rescatar con un PSA abajo de 0,6. Por Exactamente. eso no tenés casuística, Talo. Por eso la casuística está tan acotada. Y la otra cuestión, a ver, tenés PSA bien bajo, menos de 0,5. ¿Te acordás que siempre se indicaba y se habló hasta el año pasado de hacer las radioterapias ultra tempranas? Los trabajos que vimos hoy. Exactamente, o sea, lo que se decía Estaba claro que yo era un gran defensor de la radioterapia ultra temprana en alto riesgo. Y sobre todo cuando había márgenes positivos y vesículas seminales positivos, porque el intergrupo europeo, la vesícula seminal positiva, ya hace muchos años había dado un aumento de la sobrevida significativa irradiando la LOS en vesícula seminal positiva. Bueno, todo eso creo que se está cayendo ahora y hay que esperar la recaída bioquímica para tratarlo, porque en realidad el beneficio no está en los pacientes que se irradian, ya sea adyuvante o de salvataje, porque los números son muy parecidos. El beneficio está en los pacientes que no se irradiaron y se hubieran irradiado al pedo. Exacto. La otra, Carlos, seguimos considerando, Talito, después de la radioterapia, ¿seguimos considerando el valor de 2 más el nadir de PSA que se haya alcanzado o también cambia? Las guías europeas lo siguen considerando, digamos, consideran el valor del esquema gastro de 2 más el nadir. Y acá no hay bajo riesgo, alto riesgo, todo eso. Independientemente del valor del nadir. Bien. Bien, o sea que seguimos considerando la clasificación de Fénix, la que venía hace tiempo atrás. Sí. Bien. A ver si hay alguna otra pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta. Abrimos el micrófono y no hay problema, por favor. Y todos los trabajos que el año pasado nos venían diciendo que había que irradiarlo antes de 0,5, en 0,2 ya podíamos irradiarlo, se cayeron todos. Sí, lo que demostraron en todo trabajo es que vos tenés que esperar la recaída bioquímica para irradiarlo. No es que se cayó el valor, lo que se cayó es la radioterapia adyuvante, que es la que se hace dentro de la cirugía. Pero hay que hacerlo en 0,2. Hay que hacer radioterapia de salvataje. La radioterapia de salvataje hay que hacerla con el PSA menor a 0,6. Por eso, antes era 0,2. No. No, 0,2 límite. No, eso es radioterapia adyuvante. La adyuvancia lo irradiabas con PSA, lo operabas. No, la adyuvancia. La de salvataje decían que si lo hacías en 0,2 tenía mejor respuesta que si lo hacías en 0,5 o en 0,6 o en 0,4. No, lo que está demostrado, decían, pero lo que está demostrado es que menos de 0,6 tiene mejor respuesta que es entre 0,6 y 2.
O sea, Entonces, prácticamente sería paciente con márgenes positivos, vesículas seminales o límites de la pieza, comprometido, hasta que no llegue a 0,6 no hacerle nada. Prácticamente así. No. entonces No, 0,2 sí, confuso. si viene subiendo. No, espere, muchachos, a ver. No confundir. Exacto. Gente que tiene alto riesgo en la pieza, márgenes positivos, grasa periprostática, vesículas seminales, la indicación es no hacer radioterapia adyuvante. Está PSA bien, postoperatorio 0, menor de 0,1, nada, se controla. Se controla hasta que haga la recaída bioquímica. Cuando hace la recaída bioquímica arriba del 0,2, ahí se lo irradia. entonces seguimos 0,2. Sí, menor de 0,6 tiene que ser. Está bien, pero a ver, si llega al 0,2, a ver, es como dice Federico que está ahí en el chat. A ver, no se habla más de valores fijos, sino de cómo va evolucionando el paciente, los criterios clínicos que va teniendo, el resultado de la biopsia, varias cosas que uno tiene en cuenta. Porque puede llegar a 0,2 a los 2 meses de operado, puede llegar a 0,2 al año y medio. Sí, con un... Ok. Está bien. Entonces, eso es lo que cambia, el bajo riesgo o el alto riesgo para decir cuándo hacer el tratamiento. A eso se refiere. ¿Está? O sea, la recaída la vas a tener en algún momento, pero en algunos momentos, si es de bajo riesgo de recaída, va a ser más tardía a uno que si lo hace temprana, le vas a indicar probablemente la radioterapia más tempranamente. Lo que cambia es que desaparece la radioterapia adyuvante. De 0, dentro de los 3 meses de postoperado. Lo que hay que esperar es la recaída bioquímica. Cuando tiene recaída bioquímica, si tiene 0,2, vos ya estás habilitado para irradiarlo. Abajo 0,6 es mejor, 0,2 es mejor que 0,6. Pero lo que no se puede hacer, lo que no se debería hacer más es irradiar pacientes con PSA de 0,01 porque tiene factores de alto riesgo en la pieza de la prostatectomía. Ya sabemos que los márgenes positivos, por ejemplo, un 40% de los pacientes no evolucionan. Entonces, yo creo que ese grupo paciente de márgenes positivos es el que antes irradiaba el cohete. Entonces, lo que estamos haciendo, el gran beneficiado de estos 3 trabajos es el paciente que no se irradia. Después, los parámetros de radioterapia son los mismos. Con 0,2 ya puedes irradiar. Y con menos de 0,6 va a andar mejor. Y cuanto menos, mejor. Pero lo que cambia es eso. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Y los factores de riesgo, que con 0,2, si va muy lento, no habría que irradiarlo porque tenemos un 30% que no suben. Con 0,2 ya tenés recaída bioquímica. Tenés que definir si es una recaída bioquímica de alto riesgo, de bajo riesgo, y a partir de eso definir la conducta. Pero es verdad que hay un 30% de los pacientes que entre 0,2 no sube. Entonces, por eso tenés ese margen entre 0,2 y 0,6 para jugar a ver si esperás o si irradias inmediatamente. Bien, está la otra pregunta. Es importante empezar un pase del 0,6. Espera un segundito, Lisandro, perdón. A ver, porque si no vamos a tratar de hacer todas las preguntas y no es una pregunta ida y vuelta. A ver, pregunta, por ejemplo, José Dalul de Santa Fe. Después se indicó porque no quiso tal vez o algo, una radioterapia, el paciente, y recae. Empieza a subir más de 2 de nadir sobre el nadir de PSA. ¿Qué haces si querés? Por supuesto que uno haría estudios siempre y cuando uno le pueda ofrecer. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si uno no va a cambiar la conducta, no hay que pedir estudios nuevos. ¿Cómo lo estadificás en ese caso? ¿Es post-radioterapia? ¿Le pedís un PET o le haces una resonancia multiparamétrica para ver si hay zonas captantes en la próstata? Yo soy ahorrador. Yo creo que el PET me va a dar mucho más que la resonancia multiparamétrica. Bien. Más si tengo un PET de alta sensibilidad como el PET con PSMA. Me va a permitir ver si hay actividad en la próstata, me va a permitir estadificarlo loco regionalmente para definir una conducta. Bien, pero también lo vas a biopsiar antes de hacer una cirugía. Sí, hay que biopsiarlo por una cuestión legal, digamos. Mucho trabajo te dice que cuando el PET capta la próstata ya no necesitas biopsiarlo. La biopsia, vos sabés que por radioterapia tampoco es fácil, hay muchos falsos negativos, hay falsos positivos. Pero bueno, legalmente todavía tenemos que biopsiarlos, hay que hablar bien con el patólogo, explicar bien el caso, mostrarle el PET, es decir, darle todos los datos que tengamos para que él pueda sacar una conclusión. Bien. Yo creo que a medida que la experiencia sea más grande con el PET, el día de mañana recaída bioquímica más PET positivo en próstata va a alcanzar para indicar una prostatectomía radical de rescate.
Bien. Bien. A los que vos, digamos, si te recayeron los pacientes post-prostatectomía radical y decidís hacerle una radioterapia de rescate, ¿bien? Sí. ¿La asociás hormonoterapia o no? ¿Y cuánto tiempo? Sí, los trabajos muestran mayor sobrevida asociando libre de recaída bioquímica y mayor sobrevida libre de progresión asociando hormonoterapia más tratamiento radiante. Es variable lo que hay. Generalmente yo la conducta que tomo es la de 1 año y medio. Hay trabajos con 6 meses de bicalutamida solo, que Sí, también señor. muestra un beneficio. Depende un poco del hombre que esté irradiando, o que, viste, hay hombres que la verdad tienen actividad sexual y darles un bloqueo androgénico, ya sea parcial o total, a mí me da... Pero acordate que es una prostatectomía radical e irradiándose, o sea que va a tener relaciones sexuales, no creo que sea su prioridad en ese momento, ¿no? Se cortó, Talo. Tal vez no sea tu prioridad, la mía va a ser sí. Creo que hay que evaluarlo en el paciente con determinado, pero sí, eventualmente, seguramente, hay un aumento en la sobrevida asociándolo con la hormonoterapia, no cabe ninguna duda. Escuchame, ahí está. Bien. La pregunta de Fernando Sala, Fabi. Sí, sí, tenés razón. Fernando, ¿cómo te va? A ver, la pregunta es si a la radioterapia de rescate debe asociarse el lecho ganglionar. A la radioterapia de rescate, prostatectomía. Exacto, hiciste la prostatectomía, recayó, indicaste una radioterapia de rescate si asociás la radioterapia de los ganglios, del lecho ganglionar, porque probablemente le haya hecho una linfadenectomía. Claro. Si yo hice una buena linfadenectomía, no. Si hice una mala linfadenectomía, me van a captar. Entonces, probablemente ahí le indique o una cirugía de rescate o una radioterapia esterocatásica de rescate. Lo bueno, decíamos hoy, es que con todos estos PET nuevos podemos saber a dónde estamos disparando. Entonces podemos disparar mejor. Antes irradiábamos, bueno, irradiábamos los ganglios, irradiábamos todo. Ahora esto nos permite localizar con 0,5 PSA el radio híbrido, que no lo tenemos, pero que lo vamos a tener, con 0,5 PSA nos permite un alto porcentaje de mostrarnos dónde está la enfermedad. Y el beneficio de eso no es solo es cambiar la conducta, es decir, bueno, vamos a irradiar ahí, vamos a dañar menos y vamos a concentrar nuestros rayos en el lugar donde queremos, o vamos a hacer rescate quirúrgico, o vamos a hacer un montón de cosas. Seguro. Perfecto. Bien. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Lelio, ¿vos querés hacer alguna corrección? Sí, Talo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta, Fabián? Sí, por favor, dale. Talo, quería que nos contaras un poquito tu experiencia en la prostatectomía radical en oligometastásico, tanto sea ganglionar como óseos. Si tenés algún número de pacientes y cuáles son las indicaciones a tu criterio. Buena pregunta. Bueno, tengo bastante experiencia con enfermedad ganglionar. Con el óseo no estoy tan convencido, por eso no me metí en ese tema todavía, no estoy tan convencido porque me parece que también los trabajos que muestran, o sea, estoy convencido del tratamiento del primario, pero me parece que en ese tipo de pacientes por ahí asociarlo con radioterapia es mejor que la cirugía porque va a traer menos efectos adversos, etc. Ahora, en el paciente con enfermedad ganglionar, como decía hoy Fabián, que se lo considera oligometastásico siempre y cuando la ganglionar sea, sobre todo la pelviana, esos pacientes yo creo que tienen un gran beneficio. ¿Se escuchan? Sí. Tengo pacientes con jóvenes con enfermedad ganglionar, básicamente uno que le hicimos quimioterapia con docetaxel 6 ciclos previos. El paciente tenía ganglios pelvianos y hasta el nivel de las renales. 52 años. El año pasado le hice una prostatectomía radical de rescate, una prostatectomía radical, más una linfanectomía hasta arriba post-quimio. Todos los ganglios vinieron negativos y le fue muy difícil al patólogo encontrar el cáncer en la próstata. Y el PSA hoy de ese paciente está en 0,01. Perfecto. Hay una línea de investigación enorme que se viene con todo esto que bueno, lo difícil, ya les dije, es reclutar los pacientes, porque no tenemos muchos pacientes de 50 años con enfermedad ganglionar que
que se justifique hacer, y esto es investigacional, digamos, uno se tiene que sentar con el paciente y decir, mira, esto no está escrito, pero bueno, yo quiero usar una terapia citotóxica con vos, porque hasta hacer un tratamiento hormonal es muy fácil, pero sé que ahí no curo nada. Y bueno, darle una chance más, y si no puedo curar, como dije antes, no hablemos solo de curar y de PCA de 0,01, sino hablemos de sobrevida global, hablemos con los mismos términos como se hablan otras medicaciones y vamos a poder sacar más conclusiones y aumentar. En cáncer de próstata hay que ganar tiempo. Entonces, creo que todas estas cosas permiten ganar tiempo. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, ya estamos, Fernando, ¿te parece? Bueno, Talo, muchísimas gracias. Gracias otra vez por tu generosidad. ¿Estamos bien? Así que decime, Fer. No se te escucha. Perfecto. Estoy diciendo que bien. hay problema de conectividad, pero bueno, ahí estamos. Sí, ya la gente. Así que bueno, Talo, en serio, gracias otra vez. Espero que me mandes después esta charla para poder hacer, digamos, el PowerPoint final. Y bueno, nos encontramos todos ustedes, si Dios quiere, ahora ya vienen las vacaciones de invierno, así que la próxima charla va a ser el 5 de agosto. Y bueno, nos encontramos allí directamente. Gracias por participar. Les recuerdo a todos los que están haciendo el curso que me envíen por mail su mail para dar el presente. Y bueno, y buenas noches a todos y buen fin de semana largo a todos. ¿Bien? Igualmente, Hasta luego. abrazo grande, Talo. Abrazo grande. Saludos. Me deben el asado. Por supuesto, sí, va a ser apagado. Listo. Que lo pague, nos vemos, Talo. Que lo pague Fernando. Obvio. ¿Quién va a pagar? Chao, querido. Un abrazo. Chao. Chao a todos. Chao, chao.